Sabemos que Dios ha prometido, si lo tomamos como una promesa, la declaración del apóstol Pedro en capítulo 2 de los Hechos, donde dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los postreros tiempos se está hablando. Y la palabra no es solamente para ubicarlo en una época determinada, sino da la idea de, es como los tiempos finales de la gracia, podemos decir, ¿no? El Espíritu Santo se ha movido y ha sido derramado en muchas maneras. Ha habido tremendos avivamientos en el mundo después de Pentecostés, en la tierra, distintos lugares, ¿no? Mover de Dios realmente sorprendentes. Nosotros, Argentina fue partícipe de un avivamiento así. Y nosotros recordamos y queremos y deseamos más y más de esa obra del Espíritu moviendo. Y nos está preparando para poder servirle, para poder asimilar, para poder entrar plenamente en todo lo que Él tiene para nosotros, que es mucho. Lo que ojo no vio ni oído oyó, es un día, será. Para algunos será de una manera, para otros será de otra, pero la realidad es que va a ser, y creemos en ello. Dios nos está preparando. Quiero hablar sobre un tema este día. Está en 1 Juan capítulo 5 y versículo 21. Y también en otra escritura de 1 Corintios 10, 14. Pero vamos a ver primero 1 Juan 5, 21. 1 Juan 5, 21. ¿Lo tiene? Bueno, corto el versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Termina la carta al apóstol Juan aquí, ¿no? Su primera carta. La termina de esta manera, ¿no? Porque sabía la relevancia que tenían los ídolos en su tiempo, como nosotros sabemos en nuestros tiempos. Otra vez, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Sabe que esta palabra tiene un significado que se los quiero remarcar esta noche y sembrar bien? Significa todo Dios, pero Dios con minúscula, ¿no? Todo objeto, todo propósito distinto al demandado por la voluntad de Dios, el camino que Dios nos revela, por Dios a través de su Hijo. La palabra ídolo conlleva una sensación de irrealidad, ¿no? Como algo que no es real. Y desde tiempos antiguos se ha usado, lo han usado los filósofos y demás, pero cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de los ídolos, estaban hablando de los paganos, estaban hablando de los falsos dioses, estaban hablando de todo lo que era opuesto al único y verdadero Dios. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Guardaos de todos los objetos de falsa devoción. ¿Sabe? Un ídolo puede ser muchas cosas, no porque tengamos una imagen delante. Decía un hombre de Dios, un ídolo es cualquier cosa de este mundo que se trata como si fuera Dios. Uno puede hacer un ídolo de su dinero, de su carrera, de su seguridad, de su placer. Entonces, un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que le es debido a Dios. Por eso la importancia del primer mandamiento que el Señor dio desde los tiempos antiguos
Y lo reafirma Jesús al Abraham, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre toda otra cosa, con todo nuestro corazón. Entonces, un ídolo es cualquier cosa que ocupe ese lugar que Dios está demandando para él. Vea 1 Corintios capítulo 10 y versículo 14. ¿Qué nos dice? Es otro apóstol, ¿no? Primero teníamos a Juan, allá hacia el final de la revelación bíblica, y ahora tenemos al apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 14. En un entorno distinto, con toda una situación de mucha idolatría. ¿Qué decía? Por tanto, ¿lo tiene? A ver. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Bueno, vean usted, ya el apóstol Pablo estaba diciendo, no tengan nada que ver con la idolatría. Huyan, disparen. Es cierto que estaba allí en un entorno y un contexto que tenía que ver con la adoración pagana. Corinto era un lugar de mucho paganismo, de mucha adoración idolátrica. ¿Cómo fue Éfeso? Todo el mundo antiguo en realidad estuvo muy plagado de todo lo que eran ídolos e idolatría. Y el apóstol estaba diciendo que había una tentación de la idolatría. Cuidado, dice, huyan. Ahora no adoramos ídolos tan a las claras, pero si el Dios de una persona es aquello a lo que dedica todo su tiempo, escuche, todo su tiempo, todo su pensamiento, toda su energía, sigue habiendo muchos que adoran la obra de sus manos más que al Dios verdadero. Y a esto enfocaban las enseñanzas bíblicas, podríamos decir, muy distinto de lo que fue en el Antiguo Testamento, que una de las razones por las cuales el pueblo fue llevado a cautividad fue porque ignoró ese primer mandamiento. Y bueno, se rendían a ídolos paganos como es el ídolo Baal y demás, eran efigies, era muy grotesco todo. Después que volvieron de la cautividad, de los 70 años que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, se curaron de la idolatría. En los tiempos de Jesús, el pueblo que encontró Jesús no adoraba ídolos de los que estaban alrededor de suyo en sus naciones, pero sin embargo tenían ídolos en su corazón. ¿Sabe que todo esto de la idolatría es la astucia, el arte del enemigo en organizarse bien para que siga habiendo idolatría y se fomente todo esto en medio de la tierra que nosotros vivimos? Podemos decir que hay instrumentos usados por Satanás para librar en este tiempo, en el espíritu de este siglo, todo lo que es idolátrico. Uno ve tanta gente, ¿no? Podemos decir aquellos de posición alta, posición social alta, a los llamados aristócratas, en la sociedad alta de nombre. Uy, ellos son los primeros que dan valor a sus propias vidas en el sentido de levantar ídolos. Las celebridades que vemos a diario, no sé qué son las celebridades, aquellos que se destacan en el cine, en los deportes, todos apuntan a la glorificación personal o a la idolatría. Los ricos, los poderosos del dinero, que el único objetivo es ese. Vemos todas estas cosas a través de las noticias simplemente o de algunos programas televisivos o de las redes sociales, ¿no? Los famosos
que siempre se les menciona en muchos lugares, hacen un culto para su persona, hacen un culto para otros o adoran dioses de los extraños religiones esotéricas del Oriente que traen aquí a nuestro país. Bueno, todo esto, todas estas variadas expresiones religiosas que llenan noticieros a diario, ¿no es cierto? Paganismo, nueva era, todo está metido, mezclado con todo esto de la idolatría de nuestro tiempo, de todo lo que se levanta contrario a Dios. Podemos también decir, bueno, es el espíritu del anticristo, el espíritu que fomentan muchos en medio de nuestro mundo actual para ir en contra de Jesús y de las enseñanzas bíblicas y los principios bíblicos. Siempre el Señor demandó, y cuando hablamos de los 10 mandamientos, usted recordará que en el principio el Señor puso 2 mandamientos bien fijos: amarás a tu Dios, honrarás, y segundo, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, usted sabe, Jesús, y ya lo sabe, lo decimos, cuando mencionó la adoración, dijo que no era tan importante tener algo delante, ni tampoco un lugar determinado, sino que la adoración debía ser en espíritu a Dios, en espíritu y en verdad. Y Él buscaba a esos adoradores. Por eso el llamado de los apóstoles: hijitos, guardaos de los ídolos. O si no, por tanto, salid, disparen, amados míos, huyan de la idolatría, no tengan nada que ver. Ahora vea, encontramos muchas formas idolátricas. Yo voy a mencionar algunas para más o menos tener este concepto claro, ¿no? Primero de todo, podemos ver la idolatría que se llama intelectual, la idolatría del conocimiento. La sabiduría humana. Muchos, usted lo tiene a diario, levantan el ídolo del conocimiento. Tener conocimiento, tener sabiduría, a su manera o con todos los muchos filósofos y escritores que hay hoy en día, y lo intelectual quiere imponer. El conocimiento es un ídolo cuando no está sujeto a Dios. También es un ídolo la idolatría patriótica, el fanatismo nacional. No el buen ciudadano, no el bueno que cumple con todas las reglamentaciones de un país, sino ese fanatismo nacional que tira abajo cualquier otro de otro país o de otro lugar. Dios nos llama a amar nuestro país, pero también a amar toda la humanidad. Entonces, ¿puede llegar a ser una idolatría patriótica? Claro que sí, cuando eso es tan fuerte, que es el objetivo, es todo. También la idolatría llamada racional, o sea, la idolatría del pensamiento propio, lo que pienso. Eso es lo que es más importante para mí. Racionalmente, razonadamente podemos decir nuestra razón, pensamiento propio. Yo pienso así, yo pienso de esta manera. Y levantamos un ídolo allí con nuestro propio pensamiento que no está sujeto al pensamiento de Dios. La idolatría de sí mismo también, hay muchos ególatras, es la vanidad, ¿no? ¿Cuántos se aman a sí mismos? No como dice la Biblia que debemos amarnos. ¿Sabe que el Señor dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos? Hay un amor que es pleno y sabio, pero hay un amor llamado propio, que entonces solamente interesa lo que a mí me pasa, lo que a mí sucede, y entonces levanto con toda vanidad, con toda soberbia, ese Dios en mi vida. También la idolatría de mis cosas, las cosas que tengo, los bienes, las pequeñas cosas como las grandes cosas, los pequeños bienes como los grandes bienes.
O sea, puede llegar a ser un ídolo el tener una casa, el tener un coche, el tener movimiento libre para hacer compras y todo lo demás, y este tiempo que hay tanta propaganda y tanto consumismo. Un ídolo. Porque está pegada, está primero. No me toquen esto, no me toquen aquello, no me toquen aquí. La idolatría de mis cosas está sembrando, está metida dentro de lo que es el egoísmo. Entonces nosotros tenemos todas estas realidades en la palabra del Señor para abrir nuestra mente, para prepararnos. O sea, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo me examine, pero ser honesto. Examíname, oh Dios, ve si hay en mí camino de perversidad, dice el Salmo 139, ¿no? Ve si hay algo de lo que toco a diario, de lo que son mis afanes, de lo que son mis amores, que ocupa ese lugar. Cuidado, no me vayan a hacer esto, no me vayan a hacer lo otro. ¿Y qué pasa cuando eso está? Bueno, hay que entregarlo al Señor, pero seamos honestos, porque la preparación que el Señor está trayendo este tiempo es para que abramos nuestros ojos y quitemos aquello que está trayendo impedimento para mi progreso espiritual, porque Él quiere prepararme. Él quiere estar conmigo enseñándome. Y si algo de esto que es la recomendación apostólica, por otro lado, a través de la palabra del Señor, como lo decía el apóstol San Juan, hijitos, guárdense de los ídolos, no tengan nada que ver con los ídolos. Y estaban viviendo en medio de ídolos y en medio de muchas situaciones que hacían idolátricas. Y también lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Huyan, no se metan allí. Busquen lo genuino, busquen lo que es esa relación vital con el Señor que quita todos los ídolos. Si hay algún amor más fuerte en tu vida que Dios, querido, tienes un ídolo. Si hay algo que nadie te puede tocar de tu pertenencia, tienes un ídolo. Una familia puede ser un ídolo. Dios quiere que edifiquemos la familia en el temor del Señor, ¿no? Bajo la dirección sabia de Dios. O sea, entienda bien, quisiera que me entendiera bien lo que estoy tratando de decir, que todo aquello que pueda ocupar un lugar principal en mi vida, mayor que Dios, es un ídolo. Alguno va a decir, no, pero yo sí lo sigo amando al Señor y todo lo demás. Permite que el examen del Espíritu Santo llegue a tu corazón, porque quiere preparar y usarte. Y si hay algo allí, bueno, el Señor es el que sana, el que libra, el que perdona, el que viene y, como cantábamos hoy, con el poder de su sangre. Y por eso estamos orando y creyendo más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hay vez que haya venido en un movimiento espiritual o en un avivamiento que no traiga convicción de pecado, convicción de quién es Jesús y convicción que va a haber un juicio. Ténganlo presente. Siempre. Porque el Espíritu mueve así. Hay manifestaciones tremendas por un lado, por otro, todo lo demás, ¿no es cierto? Cosas grandiosas, sanidades, liberaciones, pero el Espíritu trabaja en el corazón. Para que haya convicción, si hay ídolos, que haya convicción, si hay ídolos que permita que Jesús ocupe ese lugar principal, si hay ídolos, sabe que hay un juicio en el final. Ahora, frente a todo esto, este panorama de la idolatría y de los ídolos que nos da tanto lugar la palabra del Señor, tenemos una exhortación divina que nos lleva bien claramente a cuál es el conocimiento. Debemos conocer el pensamiento del Señor, porque por ahí dice un profeta también que Él no tiene pensamientos de mal.
Al contrario, son pensamientos de paz y de bendición. Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso, porque ese es Dios. Y todo lo que Él viene y trae y nos arrima a nosotros es porque realmente Él nos ama, y ama a la humanidad. Ama a todo hombre que se acerque a Él, a toda mujer que se acerque a Él, que venga con sinceridad. Él lo ama y quiere hacer esta obra. Entonces no es de otra manera. Por eso debemos conocer el pensamiento del Señor. Ve un poquito allí en 1 Corintios, capítulo 6. Tenemos allí algo que nos puede servir no solamente por esto que estamos hablando de idolatría, sino frente a muchas situaciones que hoy son, ¿cómo te diría?, actuales, ¿no? En la Argentina que vivimos, sobre todo, y en el mundo. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 9. Escuche, lea. Una pregunta se hace el apóstol aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Qué pregunta, ¿no? Y dice, no erréis, y empieza la lista, ni los fornicarios, que incluye toda perversión sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué lista, ¿no? Qué lista. Un poco después también la vemos allí en Gálatas capítulo 5, ¿no? Cuando habla de las obras de la carne. Pero Pablo es muy terminante con esto. En una iglesia donde muchas de estas cosas estaban pasando. Corinto, en un lugar de perversión tremenda. Pero él dice en el versículo 11 que esta es la obra de la gracia de Dios. Aquí no está para condenar a nadie esto que dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, él no condena ahí. Pero si sigue en ese pecado, no va a tener el reino. No va a entrar en gloria. Pero el versículo 11, él dice, estos eran algunos de ustedes. Él conocía bien el paño, estuvo en el principio en esta iglesia, ¿no? ¿Y qué te parece? Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora vea, usted se va a encontrar con muchos que están en esta lista del versículo 9 y 10, ¿no? Están en esta lista. El mundo es así. La realidad que nos toca vivir afuera es esta. Todo esto. Y el Evangelio viene precisamente para sanar y revelar la verdad y traer luz de la salida que pueden tener en Cristo. Y entonces él le habló claramente, sabía de la obra de la gracia de Dios que había pasado allí en esa iglesia sobre muchos. Yo quiero que usted se ubique en lo que era Corinto. Corinto era un lugar de tremenda perversión, había un gran templo allí dedicado a todo lo que es el paganismo de su tiempo, mezclado con la diosa Diana de Efesio y todo lo demás, y Afrodita, y todos un poco los dioses griegos de aquel entonces. Pero, ¿cómo funcionaban esos cultos? Está dicho, está conocido, que había 1000 sacerdotisas que eran 1000 prostitutas. Ese era el fin de esos cultos paganos. En ese lugar, Pablo fue con el Evangelio. ¿Me entiende?
No era un lindo lugar, por más comercial y todo que pudiera ser Corinto en su tiempo, que era una ciudad importante. No, era una ciudad de perversión, una ciudad de pecado, una ciudad dada totalmente a todo lo que era la perversión y adoración satánica. Y allí vino el Evangelio. Y allí vino un hombre de Dios que llevó en cada lugar, que trastornó el lugar, porque el Evangelio trajo este cambio que él dice aquí. Miren, todos estos de esta lista que él dice, que él sabe por qué las tocó gente con todos estos problemas y estas situaciones. Pero dice, cuando vienen a Jesús, estos eran algunos de ustedes, pero ya no. Porque han sido, primero dice, lavados. Vea, la importancia de la sangre de Jesús, porque no es el lavado en agua simplemente para pasar un poquito, era el lavamiento espiritual, estaba hablando. Ustedes han sido lavados en la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo no tener esperanza por muchos de estos que están metidos en todo esto hoy en día? Nosotros creemos también como Pablo, como lo que pasó allí en Corinto, que pueden ser lavados por el poder de la sangre. Esta es la apertura de Dios, esta es la gracia de Dios. Y creemos esto, que no hay ningún pecador de todos estos que usted tiene aquí, que tiene esta lista, y que no le gusta a todos estos que fomentan la homosexualidad o el lesbianismo, no le gusta que figure esto acá. Porque Jesús está hablando, el Espíritu Santo está hablando con este texto. No está convalidando esa manera de vida, está diciendo, hay que salir de eso. Y es por amor que lo hace. Y sin duda alguna que había muchos en Corinto después del tiempo de la predicación del Evangelio que habían estado metidos en estos pecados horrendos y en estas perversiones sexuales y en todo lo que esto era idolatría, y en todo lo que esto eran estafadores y todo lo demás que menciona aquí. Pero vinieron a Jesús y fueron lavados por la sangre. Es el mensaje de la cruz de Pablo, el apóstol allí en Corinto. Era la cruz, es Jesús. Y más les dice, no solo lavados, sino que ya habéis sido santificados. Y esto de santificados significa que Dios intervino con su Espíritu apartándolos, sacándolos de la inmundicia y llevándolos a la vida plena en Dios. ¿Se da cuenta? Fueron santificados, y por eso incluso creo que es la segunda carta, dice a los santos que están en Corinto. Uno dice, tiene la noción de santo como hoy se ha hecho un poco en una religión, ¿no? A través de lo que es un santo, pero en la Escritura la palabra santo, santidad o santificados tiene que ver con dejar el pecado, apartarse y vivir para Dios. Ellos fueron lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, porque esa era la predicación, he venido a predicar el Evangelio de la cruz, decía Pablo. Aunque para algunos sea locura, para otros sea lo que sea, yo predico ese Evangelio. Y muchos fueron lavados. El poder de Dios. Y muchos fueron santificados, apartados de la inmundicia. Y también utiliza la palabra acá, justificados. Ya habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Porque a través de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, como dice, en nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, sabe, todos aquellos, por más que hayan estado en toda esta lista de pecados, por más que hayan vivido mal, por más que hayan hecho lo que hayan hecho, cuando encuentran un lugar en la sangre, son lavados, son santificados, delante de Dios son justificados. No hay pecado, porque ha sido limpiado. Lo que Dios limpia, por más horrendo que pueda ser el pecado, lo limpia, lo sana, lo restaura y se olvida de ello. Lo tira, dice por ahí una expresión profética, ¿no? Lo tira sobre sus espaldas o a lo profundo de la mar, no se acuerda más. Los que muchas veces nos acordamos somos nosotros de los pecados de otros, ¿no?
Pero Pablo dice, él estaba hablando acá porque estaba predicando el Evangelio en una carta. Había algunos problemas en esa iglesia, quería mejorarlo, quería aconsejarlo mejor. Quería traer la luz del Evangelio, reforzar el mensaje. Pero decir, esto todo es lo que viven, es lo que está. Esto es Corinto, decía. Esto es Argentina, este tiempo. Pobre de nosotros, ¿no? Pero esto es así. Esta lista de 6, 9, capítulo 6, 9 y 10, es lo que está pasando en Argentina hoy. Esto es el resultado de haber dejado a Dios con una política espiritual materialista, ¿no? Y que buscando simplemente cosas grandes, pero olvidándose del arrepentimiento, porque todo esto ha entrado a través de leyes, evidentemente, mucho todo eso, pero estamos viviendo en esto. Si usted quiere tener un panorama real de lo que el Señor está viendo hoy, es esto. Sí, ¿no sabéis? Los injustos no van a heredar el reino. No reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted quiere un dibujo de la palabra, de lo que está pasando en Argentina hoy, en el mundo, pero en Argentina, que nosotros estamos acá, lo que está pasando en Necochea, Quequén. ¿Qué quiere un dibujo? Acá lo tiene. Una declaración tremenda de la perversión de la humanidad y del pecado, de la depravación del pecado en el hombre, ¿no? Pero ahí está la gracia. Qué bueno, ¿no? Porque viene todo esto y así pasaba en aquel entonces y nosotros tenemos este mismo mensaje hoy que tenía Pablo el apóstol para todos estos, para que salgan de sus cadenas tremendas de todo esto y de las idolatrías que han entrado cuando hablamos de todo lo que es idolátrico, ¿no? Porque hay una grande esperanza, hay un grande propósito en Dios en lavar a muchos con su sangre preciosa para que sean limpios y sanadas sus almas, restaurados, para que sean de los santificados, apartados para ser pueblo de Dios que le adore y que liberte con la alabanza realmente las cosas preciosas del cielo. Porque cuando llegan ellos allí delante de Dios están justificados. El enemigo no puede acusarles. Pero ustedes eran esto. No. Dios sabe cómo lo ve. Están cubiertos por la sangre. Están cubiertos. Dios no ve más esta lista en aquellos que se arrepienten. Escuche. Esto es para traer el conocimiento del pensamiento divino, ¿no? De cómo se ubica. Pero Dios no está echando en cara a todos estos que se arrepintieron y porque el enemigo acusará y todo lo demás. No, Dios lo que limpia, limpia. La sangre limpia. Esa fue la ofrenda perfecta. No necesita el ser humano otra operación de gracia. Es la gracia de Dios que se expresa en la cruz. Y ese lavado por la sangre preciosa del Señor, en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, hace que muchos puedan entrar en esta simple categoría de los santificados, apartados por el Señor para ser suyos. Qué tremendo, ¿no? El propósito de Dios. Apartados por el Señor, sí, justificados. El diablo no puede tocarles. Cuando esto pasa, querido, el diablo no te puede tocar. Esa es la gracia. Esa es la cobertura maravillosa. Esa es la obra de la cruz y del Espíritu Santo. Entonces vean,
qué importante tener nosotros una actitud de preparación para ser limpios delante del Señor. Yo soy consciente de que nosotros nos ensuciamos andando y por eso necesitamos la limpieza. No solo una vez. Pablo estaba hablando esto también porque era continua. La operación de la sangre era continua. Era lo que San Juan decía en su primera carta, allí el primer capítulo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia, está limpiando continuamente. Y pues Santiago y San Juan estaba hablando a la iglesia, no hablaba a los de afuera. Sí, los hijos de Dios necesitan esa verdad revelada que viene por el poder del Espíritu Santo y necesitan la limpieza de la sangre. Pero la obra de esto podemos decir es una obra de conversión tremenda, es una obra de profundo arrepentimiento. Jesús dijo, sin arrepentimiento no hay reino. Arrepentidos si creed al Evangelio. Entonces, cuando Pablo venía con este mensaje y con esta predicación tan, podríamos decir, medio violenta, ¿no? Pero venía con verdad. Desnudando el mal de su tiempo, pero a la vez abriendo la puerta a la gracia maravillosa del Señor que nunca dejó de ser. Desde que Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos y está reinando allí en la predicación del Evangelio con el poder y el ímpetu del Espíritu Santo, siempre ha abierto la puerta al más vil pecador para que se arrepienta. Eso es gracia. Qué maravilloso, ¿no? Debemos tener presente todo esto. Señor, prepárame, yo quiero ser parte de este ejército de los lavados, de los santificados, de los justificados. No hay ninguna condenación, claro, si usted vive esto no hay ninguna condenación. La culpa, que es condenación, viene cuando no vive bajo este cubrir maravilloso de la sangre, apartado para el Señor y justificado por el poder de Jesucristo. Va a venir el enemigo, lo va a voltear para un lado y para otro con sentimientos de culpa, con cuestiones que hacen a condenación. No hay ninguna condenación, crean la palabra. Pero afírmese en esto. Si hay que arreglar algo con el Señor, arréglelo. Si hay algún espíritu idolátrico que está trabajando, algún ídolo que es mayor que Dios y para usted es tan importante que no se lo pueden tocar, por favor, arréglelo. Porque necesita esa comunión con Dios para enfrentar todo esto. Bueno, y quiero dejarles Tito, capítulo 2. Qué hermosa porción tenemos allí. Capítulo 2, versículo 11 al 15. Esto habla de la gracia. ¿Qué cosa maravillosa tenemos para mostrar al mundo de hoy? Nosotros tenemos un evangelio creativo y un evangelio de vida. Es vida lo que podemos predicar, lo que podemos anunciar, lo que decimos, porque en Dios está la vida. En todo esto que vimos allí cuando Pablo dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, todo esto es la muerte. La muerte que trae el destructor, que es el enemigo, ¿no? Pero la vida está en Él y Él quiere que prediquemos vida, que anunciemos, pero que confrontemos lo que es el pecado. No se puede vivir en esto y estar con Dios. ¿Me entiende? Entonces Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche, todo es todo. Algunos se ofenden cuando alguno que está encerrado en alguna cárcel, que ha sido quizá criminal o abusador, se convierte y se arrepiente. Algunos se ofenden. Pero la gracia de Dios, cuando toca, toca. Una cosa es
remordimiento, una cosa es apariencia, otra cosa es verdadera conversión. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ustedes podéis buscar a través de hoy que tenemos tan abierto Internet, a lo más escondido de la tierra, a lo más escondido de nuestras naciones, a los lugares donde no tenemos ni siquiera acceso ni conocimiento, y vas a encontrar que esa gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos. No tienen color. Allí en África, Él está salvando. En medio del dolor tremendo de todo lo que significa este fanatismo religioso del ISIS allí matando tan cruelmente aún a los niños, sin embargo, en medio de todo eso la gracia de Dios está salvando, librando. ¡Qué tremendo! Esto es esto. Dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto todo de 1 Corintios 6, 9 y 10, eso es la impiedad. ¿Entiende? Todo lo contrario a la piedad. Entonces dice, renunciando, hay que renunciar, hay que dejar, hay que liberar. Cuando digo, no quiero más esto, y el poder del Espíritu Santo viene y libera y sana y restaure, algunos no pueden solos, pero para eso podemos ayudar. Porque necesita renunciar a su vida vieja, a los traumas viejos, a las cosas que han traído a través de los años. A algunos aún con abusos cuando eran chicos, que traen ese dolor interno del corazón, ¿no? Esa herida. Cosa tremenda eso. Dice, renunciando a impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y, ¿cómo? Piadosamente. Esto no está diciendo que sea perfecto, está diciendo piadoso, que se acerque a Dios cada día, porque tiene necesidad cada día. Y cada día tengo necesidad que Él me limpie. ¿Me entiende? ¿Por qué invocamos el nombre del Señor y levantamos un altar? Cada día quiero que tú, Señor Espíritu Santo, vengas a mi vida, porque quiero vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza, estamos aguardando. Su venida en gloria o su venida en un tremendo mover, su venida cuando tenemos que partir de este siglo, de esta vida, bueno, como sea, pero estamos aguardando, es una esperanza bienaventurada. Y versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Dios, de Jesús, Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, diga conmigo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué te parece? Qué propósito maravilloso el Señor, ¿no? Jesús hizo todo para redimirnos de toda esta impiedad, toda esta iniquidad, que usted ve acá en capítulo 6 de Corintios. Sí, nos purifica con su sangre, nos limpia cada día, purifica como la plata y viene para sí un pueblo, quiere un pueblo propio. En toda la tierra está levantando un pueblo propio, en esta ciudad quiere levantar un pueblo propio para sí, de estos que son redimidos de toda iniquidad y purificados. Pero que sean también celosos en buenas obras, sirviendo al Señor, está diciendo. Que puedan realizar aquella tarea que Dios ha puesto en sus manos. Bueno, y dice en el 15, esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Le dice a Tito, nadie te menosprecie, este es el mensaje. Esta es la cruz, esta es la obra de Dios. Tito estaba en otro lugar cuando Pablo, en Creta.
Hoy ahí hay algunas observaciones en el primer capítulo sobre cómo eran los cretenses. Pero él estaba predicando y se predica. No dejes de predicar. Habla, exhorta y aún reprende para traer a la luz el glorioso evangelio que te he dado. Pues tienes autoridad, la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad que tenemos cada uno de nosotros, la autoridad que tienes vos, que tengo, o yo que tenemos, la autoridad que Cristo nos ha dado para anunciar, para predicar. Y bueno, si alguno te menosprecia, porque acá dice nadie te menosprecia, no le lleves el apunte, porque el mundo menosprecia a los hijos de luz. No todo sale así tan lindo, ¿no? Cuando querés vivir piadosamente, se levantan los que rechazan la piedad. Aleluya. Bueno, que Dios te dé gracia abundante para poder vivir este tiempo preparándote para todo lo que Él tiene. Un pueblo, como dice aquí, libre de todo pecado, purificado por Él. Y ese pueblo propio, dice, un pueblo suyo. Ese especial tesoro que el Señor, desde un principio, cuando eligió a su pueblo, quería formar. Y lo hace a través de Jesús. Hoy, la iglesia, el pueblo del Señor, los que se comprometen con Él y toman sus decisiones de vida. Porque sabes, cada día hay que tomar decisiones. Cada día tengo que decir, yo sigo, Señor, estoy acá, adelante. Vienen luchas, vienen problemas, pero invoco tu nombre. Cada día invoco el poder del Señor. Cada día clamo a ti para que me libres de todas las atrocidades del pecado de este tiempo. Me sanes, me purifiques, Señor, aquí estoy. Y esa actitud es un desafío diario y es una actitud diaria de bendición grande, muy grande para tu vida, para todos nosotros en la iglesia. Aleluya.